Hace un año y algunos días nos cambió la forma de vivir. Debimos aprender otra forma de comunicarnos, de comportarnos. Nuestros desplazamientos están restringidos. El país está siendo gobernado de una manera extraordinaria y donde lo que se ha pedido a la comunidad es colaboración. Es que estamos en pandemia y no es en Temuco, en la Araucanía, en Chile, es en el mundo. Difícil de entender porque no solo en este tiempo se han visto afectada la vida humana con pérdidas lamentables y con otras personas que han quedado con situaciones complejas también de su salud producto de estos contagios. También hay un efecto económico que hoy día lo estamos viviendo con situaciones tan increíbles como, por ejemplo, que el presidente de la República pueda ser acusado constitucionalmente por una de sus funciones. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Como diría alguien, nosotros hoy día nos comprometemos a conversar de lo que es esta situación de pandemia y, como hemos dicho, habrá posibilidades de salir y lo queremos compartir. Este tema en este especial de Araucanía 360 con la autoridad sanitaria, con la doctora Gloria Rodríguez, Seremi de Salud aquí en la región, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también su tiempo. Sabemos que son jornadas muy, muy duras, más encima le vamos a robar una hora más de su vida. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, Miguel Ángel, buenas tardes. No, un gusto, gracias por la invitación. Yo creo que mientras más podamos conversar entre todos y comunicarnos, vamos a poder entendernos de una manera más eficiente. Nos acompaña para compartir este tema tan importante el presidente del Colegio Médico Colmed, Marco Cuminado, a quien le agradezco también su tiempo y su disposición inmediata de decir voy a conversar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre ya aceptando las invitaciones que ustedes nos hacen, un medio importante en la región. Nosotros estamos interesados siempre en transmitir nuestro mensaje, que es compartido con los invitados que hoy día están acá, por lograr, ¿no es cierto?, que esta pandemia se acabe lo antes posible. Y aquí estamos de nuevo y vamos a estar todas las veces que nos inviten. Y nos dijeron, si quieren complementar esta información, tiene que estar la primera línea, tiene que estar gente del Hospital Hernán Enríquez, y hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Rivera, infectólogo precisamente de este Centro de Salud Regional, a quien también le damos las gracias por el tiempo que nos ha puesto a disposición para comentar este y otros temas tan importantes. Doctor, bienvenido. Y muchas gracias por la invitación. Yo coincido con los dos colegas, con la doctora, que en el fondo lo que importa aquí es colaborar con la enseñanza, la educación de la población y por supuesto resolver las dudas que puedan tener, así que por supuesto que encantado de asistir. Bueno, creo que es importante para que nos situemos todos respecto de la condición que tiene particularmente la Araucanía, producto de esta pandemia. Conocer, Seremi, hoy día hemos tenido, por así decirlo, buenas noticias, si queremos ver el vaso medio lleno. Han bajado los casos nuevos, sin embargo, nos preocupa la situación de hospitalizados, más aún las personas que están en camas críticas y conectados a estos ventiladores mecánicos. Una situación compleja, doctora. Efectivamente, la situación al día de hoy es muy compleja. Tenemos números, cifras que son históricas, nunca las tuvimos, ¿cierto?, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. El día de hoy tenemos en la región de la Araucanía más de 3.000 casos activos, lo que son cifras exorbitantes para nosotros, ¿cierto? Que tenemos, hoy día tuvimos 330 casos nuevos. En realidad probablemente, si bien es auspicioso tener menos casos que otros días, pero la verdad es que el día miércoles también es un día de bajas cifras, porque tiene repercusión lo del fin de semana. El fin de semana se testea menos, por lo tanto sabemos que este número de hoy no es real, sino que ya a partir del día de mañana vamos a tener las cifras más normales. Pero sí está claro que por lo menos en la Araucanía, viendo todos los indicadores que estamos hoy día, con los que contamos, todos los sistemas informáticos, todas las plataformas, visores territoriales y de distinta naturaleza,
al parecer en la Araucanía estamos entrando en una etapa de estabilización de la curva epidémica. Ya por lo menos los números en general no están aumentando a la velocidad que venían aumentando, pero y que es probable que se esté estabilizando. Eso esperamos de todo corazón, pero igual tenemos muchísimos números con los cuales luchar y recordar que siempre alrededor de un 10% por lo menos de estas personas van a requerir hospitalización, van a requerir un tratamiento mucho más complejo que la habitualidad, y es así como el doctor Rivera, ¿cierto? Como además de infectólogo, jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Hernán Enríquez Aravena, él lo sabe muy bien, por lo tanto él nos va a graficar más esa situación. Desde el punto de vista de la epidemiología, decir básicamente que tenemos una situación compleja, ¿cierto? Con unas positividades muy, muy altas que son del orden del 20%, que son cifras muy altas cuando el ideal es no tener más del 5%, ¿cierto? Tenemos que hacer bastante esfuerzo para poder recuperar eso desde la región, desde la Seremi. Hemos incrementado personal para lo que son los grupos de trazabilidad. Estamos haciendo mucha búsqueda activa de casos para tratar de diagnosticar y aislar precozmente a las personas que son asintomáticas y que efectivamente son positivas y que también aumentan la transmisibilidad. Por lo tanto, al día de hoy, ¿cierto? Estamos utilizando todos los recursos disponibles, tanto desde el punto de vista financiero, físico, humano, ¿cierto? Para poder contener esta pandemia. Y es así como estamos hoy día, ¿cierto? A nivel de la región, utilizando todas las estrategias existentes desde el punto de vista de la salud pública y por supuesto que también desde las redes asistenciales. Le iba a decir, nos hemos acostumbrado en los medios de comunicación tener diariamente un informe donde vienen números, vienen porcentajes, nos van actualizando porque la realidad de ayer no es la misma de hoy día, pero esas cifras, esos números, esos porcentajes, más allá de lo que pueda significar entregar un informe de parte de la autoridad, y aquí quiero ir con el doctor Rivera, me parece que aquí hay que mirar a las personas, hay que mirar a los pacientes, y ustedes han tenido una dramática realidad en el Hospital Hernán Enríquez, doctor, poder conocer esto, cómo se enfrenta el día a día, estos turnos que son de 24 o 48 horas, atendiendo pacientes que llegan tan complicados de salud que es necesario aplicarle equipamiento y que hayan profesionales que puedan salvar vidas, doctor, en definitiva. No, eso forma parte de todo el esfuerzo que hace la comunidad hospitalaria, en realidad, no solamente nosotros como UPC, digamos, sino que en el fondo hay todo un sistema montado desde la urgencia, los pisos de medicina interna en este caso, la UPC, ¿no es cierto? Y eso se vio en otro programa de Ufromedios, digamos, que está claramente graficado ahí, todo el esfuerzo que se hace en la unidad de paciente crítico, digamos. Yo siento que en el fondo nosotros como equipo, no solamente médicos, sino que de todos los otros estamentos, kinesiólogos, enfermeros, vamos a seguir dando todo nuestro esfuerzo, digamos, eso no está en duda, digamos. Lo que yo creo que sería bueno también discutir es cómo aparte de aumentar las camas, que eso tanto sale, ¿no es cierto?, en la televisión, y eso se hace, ¿no es cierto?, por supuesto, dentro de lo que se puede, cómo tratamos de disminuir esta carga de virus, que en el fondo significa carga de personas enfermas, para poder disminuir todos los pacientes críticos que llegan, que en el fondo los números, por supuesto, que se traducen en personas. Entonces, en el fondo, cómo poder hacer una estrategia, ¿no es cierto?, para que esto se destanque primero, porque no puede disminuir de un día para otro, y luego para que en el fondo vaya disminuyendo en forma paulatina. Nosotros esperamos como equipo eso, en el fondo, ¿no? Vamos a seguir siempre luchando, y aquí no hay duda, digamos, de eso, de que todo el equipo hace un esfuerzo, médicos, enfermeros, kinesiólogos, los técnicos, que son muy importantes, ¿no es cierto?, no solo de la UCI, sino que de la urgencia y de medicina interna, pero yo creo que en el fondo lo que nosotros tenemos que ir a hacer es, por supuesto, que nuestro trabajo aumentar las camas, pero también
buscar entre todos, ¿no es cierto?, como dicen los otros colegas, una estrategia para disminuir esos casos, estancar y luego disminuir, porque no se pueden disminuir de un día para otro. Yo creo que ese es como lo que nosotros esperamos, digamos, y a contribuir en lo que podamos, digamos. Claro, y esta realidad que se enfrenta no solo en el Hospital Hernán Enrique, sino que en los centros asistenciales del país, contrasta con la actitud de algunos que, indiferentes a esta situación, son detenidos por fiestas, son detenidos transgrediendo las normativas y que en definitiva nos ponen en una situación tan compleja. El Colegio Médico, doctor Cuminado, ha estado haciendo presente su voz ante la autoridad para precisamente dar a conocer el desgaste, el esfuerzo que ustedes están haciendo y que a momentos, a días, no dan abasto para la situación que se está enfrentando en materia de salud, doctor. Así es, Miguel Ángel. Nosotros a nivel local y a nivel nacional como Colegio Médico hemos estado permanentemente al servicio de la comunidad, por cierto, la comunidad médica, como a quienes representamos, pero también al servicio de la comunidad en general, para tratar de aportar con nuestras capacidades de coordinación fundamentalmente, ya que nosotros representamos a grupos distintos, diversos, y tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de unir opiniones, y eso ha funcionado en cierta medida bastante bien. De hecho, hoy día estamos acá con la doctora Rodríguez Seremi y el doctor Rivera, con quienes hemos estado trabajando y hemos estado discutiendo más de una vez sobre cómo podemos mejorar esto. Y yo creo que hoy en día es muy importante lo que señalan mis dos colegas predecesores. Es súper importante poner el énfasis en algunas cosas. Yo creo que hemos pecado un poco, ¿no es cierto?, de bajarle el perfil a la situación, y esta información es la que ha llegado a la comunidad. Cuando empezó la campaña de vacunación fue un éxito que hay que reconocer, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, hay que aplaudir esta campaña tanto desde el punto de vista de la organización como la llevó a cabo nuestro equipo de atención primaria, que es muy adecuado en estas lides, digamos. Pero como que se produjo un relajo importante, tanto en las medidas generales, ¿no es cierto?, como en la actitud de la gente, y nos pasó la cuenta ese relajo. Y tal como dice Gonzalo Rivera, nosotros creemos absolutamente que la pandemia debe controlarse afuera, en las calles, en la comunidad, y no en las UCI. Es una mala estrategia, ¿no es cierto?, esperar que lleguen todos los pacientes graves y aumentar las camas. Cuando ya está el desastre como ahora, hay que hacerlo. Pero la verdad es que esto tiene un límite y estamos llegando al límite. Lo hemos dicho varias veces, del punto de vista de la infraestructura, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente del recurso humano. El recurso humano no es infinito. Y ya estamos en este momento entrando en una etapa en donde se están reinventando los espacios, los turnos, ¿no es cierto? La gente está haciendo más turnos de los que debiera, se están entregando responsabilidades a gente que no está 100% capacitada y que está capacitándose para esto en este momento. Hoy día llegaron colegas, ¿no es cierto?, nuevos al hospital, que vienen de los hospitales periféricos, a quienes aplaudimos y recibimos con mucho gusto. Sin embargo, ¿no es cierto?, eso refleja lo complejo que está la cosa. Entonces, hoy en día, yo quisiera ser optimista. Estaba hoy día en una reunión del Colegio Médico a nivel nacional, conversando con todos los presidentes nacionales, y hay regiones en donde la cosa está mejor, o estable al menos, pero en nuestra región, a pesar de que los indicadores pudieran decir que tenemos un poco menos de casos de incidencia, ¿no es cierto?, los números dentro de las unidades de pacientes críticos en la región están muy mal. Y lo esperable, ¿no es cierto?, es que una vez que empecemos a ver mejoría en las unidades críticas, probablemente podamos empezar a pensar que esto va a cambiar, porque el tiempo, digamos, del momento del contagio, ¿no es cierto?, pueden pasar una semana, 2 semanas, hasta que se manifieste el cuadro y la gravedad de los pacientes. Y tal como dice la doctora Rodríguez, un grupo fijo de pacientes de los que se contagian hoy van a ir a ventilación mecánica con riesgo, ¿no es cierto?, de muerte, con riesgo de secuelas graves. Entonces, es una cuestión súper grave. Y por cierto, lo que quisiera decir, y voy a insistir mucho en eso, nosotros, y acá Gonzalo me puede, digamos, acompañar en esto, nosotros vamos a hacer la pega. O sea, los equipos médicos vamos a trabajar, pase lo que pase, con todas las dificultades que tengamos y con todos los problemas que esto pueda generar. Recordemos, salud mental, salud física y un montón de cosas que ya se están manifestando. Pero no nos queda otra. Nosotros estamos para esto y vamos a cumplir. Pero el panorama
no es alentadora en este momento, por lo menos por las próximas semanas. Y necesitamos que las personas entiendan, ¿cierto?, que este no es un problema nuestro, no es un problema de los hospitales, no es un problema de los equipos de salud, es un problema de toda la comunidad. Y la comunidad es la que debe, en conjunto, con sus autoridades, ¿no es cierto?, con sus organizaciones, trabajar para que esto pase. Esto no es un problema de los hospitales y de los equipos médicos, definitivamente. Bueno, se ha salido, lo decía la doctora Rodríguez, se ha salido a buscar, se ha salido a hacer trazabilidad, buscar casos, qué está pasando en las calles. Se han aumentado las cuarentenas, hoy día tenemos casi el 98% de las comunas completamente prohibidos de salir a la calle o en lo que se pueda. Sin embargo, doctora, ¿qué ha fallado? Las cuarentenas ya están en cuestionamiento. Está en cuestionamiento hasta el toque de queda, porque en definitiva pareciera que son medidas que ya no tienen ningún efecto. ¿Cuál es la opinión al respecto? A ver, aquí son varios aspectos, Miguel Ángel, que los hemos conversado, ¿cierto? Como dice el doctor Cuminado, hemos estado en reuniones, ¿cierto?, con distintas instancias de la sociedad, tanto médica, civil, militar, etcétera. Aquí lo que ocurre, en estos momentos lo que está ocurriendo es una fatiga pandémica, o sea, nadie, digamos, todo el mundo está agotado, las personas que trabajan a nivel de los servicios asistenciales están muy, muy cansados, ¿cierto? Todas las personas que hacemos de una u otra forma alguna función relacionada con la pandemia, estamos todos cansados, pero también se cansan las personas ya no le perdieron el miedo a la pandemia, ya ven que no pasa nada, muchos de ellos ven que con las cuarentenas hay gente que igual sigue saliendo, que cuesta mucho más bajar los números, entonces se empieza a producir esta fatiga, que es un fenómeno que está descrito, por supuesto, en el cual efectivamente las personas, se cansa todo el mundo de las cuarentenas, ya no respeta, ya le pierde un poco incluso el respeto a la autoridad en relación a las restricciones y en general toda la población está más rebelde a lo que son las restricciones. Pero aquí tenemos que tratar de identificar, nosotros nos hemos reunido a todo tipo de instancias, Miguel Ángel, tanto a nivel central como a nivel regional, con relación a todo lo que se hace, porque en todas las regiones y en todo el país se hace evidentemente lo mismo. Las políticas nuestras son de tipo nacionales, somos instituciones centralizadas, por lo tanto hacemos, digamos, un poco lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos básicamente desde el punto de vista de la Subsecretaría de Salud Pública? ¿Cierto? Hemos instalado estrategias muy potentes como es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, ya orientada fundamentalmente a la pesquisa precoz de cada uno de los casos, a la trazabilidad, que es fundamental en todo esto, ¿cierto? El seguir cada uno de los casos desde el inicio, desde que se contagió hasta la última persona que es capaz de transmitir la infección, ¿cierto? Y posteriormente, a través de lo que son los exámenes de laboratorio, el testeo, ¿cierto?, llegar a diagnosticar una situación positiva y en base a ella aislarla. Esto es bastante lógico, pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? El testeo, ¿cierto?, se realiza en la medida que cada región tiene capacidad de resolver, capacidad diagnóstica. Nosotros inicialmente aquí en la región de la Araucanía siempre ha sido, todavía lo es, pero hemos ido superando bastante el problema con una capacidad diagnóstica limitada. No tenemos numerosos laboratorios que nos puedan apoyar, por lo tanto no podemos hacer toda la búsqueda activa en asintomáticos que quisiéramos. En este último tiempo hemos logrado dotar de recursos adicionales externos a través de la Subsecretaría de Salud Pública y la Seremi, ¿cierto?, de laboratorios adicionales que nos están apoyando un tiempo aquí a nivel local para hacer exclusivamente búsqueda activa y testear y testear y testear, ¿ya? Por otra parte, la trazabilidad ha sido muy buena, pero en algunos momentos falla. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los casos, obviamente los trazadores, los investigadores, los funcionarios encargados de hacer seguimiento a cada uno de estos enfermos, ¿cierto?, se van haciendo pocos. Por lo tanto, es necesario ir contratando más funcionarios. La verdad es que nosotros a nivel de trazabilidad hoy día estamos contando con más de 150 funcionarios dedicados exclusivamente a la trazabilidad. Este lunes se incorporaron 65 personas más
Además, estamos con equipos que van a domicilio a los lugares donde no llega internet, donde no llega teléfono, donde no llega nadie más, para ir a buscar efectivamente las personas que están, digamos, positivas y poder, o sus contactos estrechos, y poder aislarlos adecuadamente. Por otra parte, el aislamiento, el mejor aislamiento. Si nosotros tuviéramos la mejor trazabilidad del mundo, el mejor testeo, la mejor trazabilidad y el mejor aislamiento, si tuviéramos la capacidad de a todas las personas positivas y a sus contactos estrechos aislarlos de una manera altamente eficiente, podríamos tener controlada la pandemia, si los tuviéramos a todos absolutamente aislados. Eso es muy difícil de hacer. La estrategia de residencias sanitarias ha sido muy eficiente, pero llega un momento donde la disponibilidad de establecimientos en condiciones de proporcionar las condiciones ideales de aislamiento, ¿cierto?, tienen limitación. Nosotros hoy día tenemos 11 residencias sanitarias contratadas a nivel de la región, ¿cierto?, con una gran capacidad. Hoy día tenemos, ya que estamos sobre un nivel de ocupación sobre el 95%. Queremos tener más, tenemos presupuesto, se nos apoya desde el nivel central con todo el presupuesto que se requiere para ello. ¿Y qué es lo que ocurre? No hay oferta, no tenemos oferta, ¿cierto?, desde el sector privado que nos permita disponer de esos establecimientos de la manera ideal, ¿ya? Y por último está el factor de las personas. ¿Qué es lo que ocurre en relación a las personas? Bueno, hay varias situaciones, personas que son muy obedientes, muy cumplidoras, ¿cierto?, personas que no creen en esto, y personas que no solo no creen, sino que también desafían esta pandemia, que esto es invento de las autoridades, que no existe, etcétera, y a mí no me pasa nada, yo salgo sin mascarilla, ¿ya? Y es así como tenemos hoy día, ¿cierto? Lo puede corroborar posteriormente el doctor Rivera. Hemos ido cambiando el perfil de los enfermos, ¿cierto? Ya cada vez son las personas más jóvenes las que caen en los hospitales, las que tienen mayor número de contagios, ¿cierto? Probablemente la vacuna esté ejerciendo un efecto significativo con relación a la protección en los adultos mayores, quienes se están enfermando menos hoy día. Claro. Pero la verdad es que aquí viene otro tema que también tiene que ver con las personas. Resulta que las cuarentenas de las personas positivas y de sus contactos estrechos tienen consecuencias de tipo laborales, sobre todo para las personas que trabajan de manera independiente. Así es. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Que las personas positivas no entregan la información, toda la información de las personas que son sus contactos estrechos. Hay mucha gente, los grupos de amigos. Nadie quiere decir que fue contacto estrecho, ya, incluso los empleadores tampoco quieren saber que sus funcionarios son contactos estrechos, porque eso significa que no van a seguir trabajando, ejerciendo las labores y todo. Entonces son varios elementos que se están reuniendo con relación a las personas. Por eso estamos de acuerdo en que este es un problema de todos. Y el último punto que yo creo que tenemos que asumir como autoridad y como sector salud, ¿cierto?, es la parte comunicacional, el mensaje, ¿cierto? Nosotros hemos sido bastante exitistas, hemos sido bonitos, porque nos da susto decirle a la gente lo que significa un paciente conectado a ventilador mecánico. La gente dice, está conectado a ventilador mecánico. Ya, entonces durante un buen tiempo yo creo que hemos tenido un error, ya que incluso el ministro París lo reconoció frente a la prensa, un error de comunicación. No hemos usado probablemente como debiéramos la comunicación adecuado. De riesgo. Sí. Claro, la comunicación de riesgo. Y en ese sentido, en estos momentos, yo agradezco el apoyo del Colegio Médico y de otras instituciones que en estos momentos están efectivamente todos produciendo distintos tipos de relatos, videos, etcétera, mostrándole a la gente lo terrible que puede llegar a ser esta enfermedad, lo terrible que podemos llegar desde el punto de vista de los fallecidos, de los enfermos graves y de las familias que quedan muy afectadas con todo esto. Yo creo que es multifactorial todo esto, Miguel Ángel. Exacto. Tenemos ya consultas, vamos a dejarlas para el final, para ir en la línea conductora de esto, porque lo dijo bien la Seremi de Salud. Se han bajado, por lo menos hoy día, hemos visto que las cifras han bajado en casos nuevos. Sin embargo, la cantidad de personas que está hospitalizada, que está necesitando camas críticas, sigue aumentando. Y en eso, doctor Rivera,
bueno saber cuánto tiempo una persona que llega en condiciones complicadas de salud, que es necesario estar en la UCI, la UTI, con una cama crítica, cuánto tiempo aproximadamente en promedio está hospitalizada. Entiendo que debe ser por la característica propia de cada uno, pero hay un promedio. ¿Ustedes han establecido ya algunas estadísticas al respecto? Como decía, antes de ir a eso, yo quisiera destacar un poco algo que la gente no sé si sepa, que en el fondo en el hospital se han producido muchos cambios positivos. Sobre todo, como dice la doctora, a nivel de tecnología. Yo me acuerdo que con la doctora estuvimos el año 2012 o 2011, hace 10 años, peleando porque en Temuco existiera PCR para ANTA en una reunión. Imagínense, hace 10 años no había PCR en la región, o había muy pocas, digamos. Actualmente pueden hacerse 3.000 PCR al día, digamos. Hay muchos ventiladores, cosas que antes, al principio de la pandemia, no habían. Hemos crecido en camas, etcétera, recursos. Y por supuesto, como dicen, todos estamos cansados. Pero yo siento que esa no es la historia, no es la historia la de nuestro cansancio, porque en el fondo, por supuesto, que la gente tiene que saberlo. Pero como usted mismo dice, Miguel Ángel, la historia de las personas, de los pacientes que llegan a los hospitales o que están enfermos en sus casas, digamos. Y en eso siento que hay que contar, digamos, un poco más. Y por eso recomendaba ese capítulo de Ufrovisión, donde estuvo un colega mío, nuestro, digamos, de los colegas aquí, el doctor Bustamante, que él contaba la experiencia que él tuvo, digamos. Cómo fue no sé si terrible, pero sí difícil, estar en ventilador, contado por un médico propio, digamos. O sea, no es un relato de un tercero que yo puedo hacer, es un relato de una persona que, digamos, es médico, más encima sabe cómo operar un ventilador, y que él contaba cómo fue su experiencia. Ahora, del punto de vista de nosotros, de lo que pasa en el hospital, ¿no es cierto? Una persona puede estar, depende de su edad y de sus factores de riesgo, por supuesto. Afortunadamente, yo diría que han disminuido las personas mayores hospitalizadas, pero por supuesto que eso puede ser bajo efecto de la vacuna, pero todavía hay personas que creen que la enfermedad no existe, y vemos lamentablemente gente mayor que dice que no se vacunó por elección propia, lo cual es terrible para nosotros escucharlo, digamos, porque por supuesto que sufrimos frente a ese paciente que estamos tratando de ayudar, sabiendo que no se vacunaron. Y la tasa de hospitalización, el día de hospitalización, depende de la edad de las personas. Por supuesto que mientras más jóvenes enfrentan mejor la enfermedad, digamos, en relación a que se mueren menos, pero ese enfrentar mejor la enfermedad significa que van a estar luchando de forma más fuerte, se van a inflamar más. En promedio, yo diría que en la UCI, más o menos, ¿no es cierto?, está entre 10 y 14 días. 10 días tal vez para los más jóvenes, 11 días para los mayores, o sea, perdón, 14 días para los mayores, pero eso se puede prolongar incluso hasta un mes, estando en una UCI, conectado a una máquina, ¿no es cierto?, con todo lo complicado que eso puede ser. Pero ahí no termina la historia termina cuando el paciente va a medicina, está tal vez otro mes, dependiendo, como digo, de la edad. Mientras mayor es una persona, más le cuesta recuperarse, más le cuesta recuperar su fuerza, más le cuesta recuperar su capacidad intelectual para poder expresarse, para poder comer, ¿no es cierto? Y eso en el fondo por eso es que varía tanto, y uno no puede decir un promedio específico. Lo que sí uno le puede decir a la gente es que no lo pasan bien, por supuesto. Cuando uno está en coma, por supuesto que no siente nada, esa es la idea del coma, digamos, pero al despertar, obviamente, no es grato estar conectado a una máquina. Después no es grato poder aprender a comer de nuevo, a caminar de nuevo. Es muy difícil, y mucha gente no lo logra del todo, digamos, tiene muchas secuelas. Lo que quisiera transmitir, en el fondo, es que nosotros tenemos tiempos largos de hospitalización en el hospital, que puede ser en la UCI promedio 2 semanas, pero a veces son mucho más, dependiendo de que la gente tenga más patología, sea mayor, y que, bueno, esa gente, por supuesto, que no lo pasa bien, digamos. Sufren ellos, sufren su familia, que a veces la gente hospitalizada es su fuente de sustento, digamos, y eso es terrible, digamos, terrible, y sobre todo cuando uno escucha, no, es que no se vacunó porque no creía en la enfermedad. Eso, la verdad, es que para nosotros es lo que más nos parte, digamos, el espíritu de lucha. Así es, y claramente ustedes representados a través del gremio, a través del Colegio de Médicos, doctor Cuminado, ustedes han tenido una mirada de amor y odio, por así decirlo, con la autoridad sanitaria,
porque han habido, a juicio de ustedes, situaciones, declaraciones, más que acciones, que de verdad, a juicio del colegio, han significado, no sé si aumentar más la situación, pero que no ha ayudado precisamente a poder hacer que la gente entienda a dónde tenemos que ir para poder hacer control de esta pandemia. Sí, así es, Miguel Ángel. Nosotros hemos tenido principalmente una relación de colaboración. Nosotros hemos manifestado nuestro interés desde siempre en ayudar, y por supuesto que también hemos tenido una mirada crítica desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del gremio y de las sociedades científicas que también están, digamos, trabajando con nosotros. Pero nuestro afán siempre ha sido tener una crítica constructiva para que esto mejore y para que, ¿no es cierto?, la población se exponga menos, cada vez menos a este virus. Complementando un poco lo que decía Gonzalo, hay que recordar también que este virus no solo se acaba, ¿no es cierto?, el tratamiento y la evolución de los pacientes se acaba en el hospital. Muchos de estos pacientes tienen secuelas. Este virus es muy maldito. O sea, este virus vino para atacar un montón de órganos, para provocar, ¿no es cierto?, enfermedad grave, riesgo de muerte, la mortalidad. O sea, no solo es tema poder optar a una cama de UCI, ¿no es cierto?, y tenerla. Eso no te garantiza que te vas a salvar. Puedes morir aún estando en una cama de UCI, la mortalidad no es menor. Y disculpen que hable tan claramente, pero yo creo que falta hablar así. Y aparte de eso, los sobrevivientes del COVID tienen un porcentaje importante de secuelas que les van a provocar problemas por mucho tiempo. Y eso es lo que estamos viendo ahora, desde la esfera neurológica, ¿no es cierto?, desde la esfera cardiovascular, con situaciones muy relevantes al respecto. Entonces, yo creo que es muy importante entender que este es un virus nuevo, pero ya llevamos un año, ya tenemos cierta claridad de cómo se comporta, y nosotros ahora tenemos la obligación de transmitirle a la población, ¿no es cierto?, que la situación, al menos la Araucanía, está todavía en una situación muy, muy compleja y necesitamos de alguna manera revertirlo. Y además, como yo participo, ¿no es cierto?, en las reuniones con los colegas de otras áreas de la medicina, no solo en el hospital, hay que recordar también que los colegas que trabajan en los hospitales periféricos, en los nodos, la gente que trabaja en atención primaria también está sometida a mucho estrés, a mucho trabajo. Insisto, para nosotros el estrés de los funcionarios es fundamental, pero no es el tema central. El tema central, ¿no es cierto?, es la salud de la población. Pero nos preocupa, ¿no es cierto?, que los hospitales pequeños, como no tenemos cupo todo el tiempo para recibir pacientes en los centros más complejos, se estén recibiendo pacientes de mayor complejidad en hospitales de menor complejidad. Porque eso también, ¿no es cierto?, está hablando de que no estamos haciendo todo como debiéramos hacerlo idealmente. Y eso es una realidad, ¿no? O sea, hay que tenerlo claro. Y lo otro que yo quería decir es que, y lo hemos dicho también en todas las instancias que nos han permitido transmitir nuestro mensaje, es que hoy día los hospitales han centrado su acción y su trabajo en el COVID. El 80 o 90% de las acciones son para los pacientes COVID y las unidades críticas también. Pero también hemos suspendido pabellones, se han cerrado pabellones en este momento. La mayoría de los hospitales de la región y las clínicas tienen sus pabellones suspendidos, salvo para urgencias. Y también, ¿no es cierto?, se han rediseñado las atenciones de policlínicos. Eso significa que no estamos atendiendo a la población, ¿no es cierto?, en su patología habitual. Eso significa que se está acumulando, ¿no es cierto?, fuera de los hospitales, fuera de los servicios de salud, una cantidad enorme de pacientes con patologías, algunas de ellas muy complejas, ¿no es cierto?, cáncer, enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto?, problemas cardíacos, pacientes crónicos como diabetes, insuficiencia renal que requieren diálisis, en fin, que han tenido serias dificultades para atenderse, y los colegas han estado en eso. Muchos de ellos no están en la primera línea, pero han estado tratando, ¿no es cierto?, de mantener la actividad paralela a esta pandemia. Pero sin duda que esto que viene, aparte, cuando logremos salir de esto, yo estoy convencido que vamos a salir, la cantidad de pacientes con patología grave que no está siendo resuelta en este momento nos va a provocar un problema enorme de salud pública a corto plazo. Y en este momento hay gente que no está pudiendo acceder, pudiendo acceder a atención de salud de calidad porque las UCIs están llenas. Y eso es una cosa que hay que insistir. Si usted tiene un accidente vascular hoy día, si usted tiene un infarto hoy día,
hay una alta probabilidad que no pueda tener una atención del nivel que corresponde, va a ser atendido de la mejor manera posible, pero probablemente no va a poder recibir toda la atención que necesita. Por lo tanto, es muy importante señalarlo, y por eso también es importante, ¿no es cierto?, desocupar los hospitales del COVID para poder atender a la gente con sus patologías habituales. Eso. Bueno, doctor, lo que usted nos dice nos deja tremendamente preocupados, es porque efectivamente entendemos de que aquí va a haber una post-pandemia, y ahí quiero ir con la Seremi para preguntarle, doctora, si es que lo que nos plantea el doctor Cuminao, que es una realidad, se suma a otro tema que no se ve en este instante o que no los advertimos, pero que es la salud mental. Un tema que ya comienza a gatillar y que se está hablando de que los chilenos en el último año estamos padeciendo problemas serios en materia de salud mental. ¿Hay ya alguna mirada, alguna proyección de la autoridad en torno a enfrentar la pospandemia en el país? Hoy día existe efectivamente la conciencia de ese tema, ya desde el punto de vista de la salud, digamos, de todo lo que es enfermedades no transmisibles fundamentalmente, y también lo que es salud mental, ¿cierto? Existe absoluta conciencia de que es un problema que va a venir sí o sí cuando logremos controlar la pandemia. Por lo tanto, a nivel de atención primaria, lo que también es muy importante que toda la población lo tenga presente es que las personas se cuiden las enfermedades crónicas, se tomen sus medicamentos, sigan las dietas que corresponden para prevenir infartos, complicaciones de diabetes mellitus, etcétera. Hay una serie de acciones de tipo preventivas que se pueden tomar en la población general y que son muchísimo más frecuentes, ¿cierto? El no respetar este tipo de medidas y de tratamientos y de indicaciones en nuestra población es cosa de hablar con cualquier internista que en un policlínico habitual, no en épocas de pandemia, ¿cierto? Pero ve, por ejemplo, control de diabéticos, los diabéticos con las glicemias altas, absolutamente sin control, porque las personas, la población chilena, nosotros los chilenos en general, no nos cuidamos, nos cuesta mucho hacernos cargo de situaciones crónicas, el tomar medicamentos permanentes y todo. Entonces aquí hay que hacer, por una parte, el llamado a la población general a cuidarse ¿cómo? Cuidar sus patologías crónicas, ser bastante rigurosos en el cuidado, administración de medicamentos, alimentación, todo lo que efectivamente las personas saben, pero que no siempre están respetándose. Por otra parte, cuidarse, volvemos de nuevo al tema de autocuidado, y quiero aprovechar la oportunidad de decir dos palabras. El tema del autocuidado siempre lo hemos dicho millones de veces, yo no sé cuántas veces lo habré dicho, ¿cierto? Pero el tema del lavado de manos, el tema del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la desinfección de ambientes. Ya hoy día tenemos que considerar, además, que si bien uno es optimista, yo soy optimista por naturaleza y quiero pensar que vamos a salir muy pronto de esto, están circulando entre nosotros además variantes del virus. Han aparecido recientemente en la población, tanto a nivel de la provincia de Cautín, en Temuco, Padre Las Casas, como también en la provincia de Malleco, ¿cierto? Algunas variantes, al parecer que podrían ser más agresivas, probablemente no está claro. En Angol, dos notificaciones de cepas de tipo P1, las mismas que se han descubierto acá en Cautín, que corresponden al tipo de la variante brasilera, ¿cierto? De la Amazonía, que están apareciendo y que nos obliga a hacer un estudio de secuenciación permanente sobre todo lo que es la parte epidemiológica ya propiamente tal del virus. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos certeza tampoco que las vacunas van a proteger 100% contra esas cepas, esas variantes. Por lo tanto, desde el punto de vista de prevención, volvemos de nuevo al autocuidado, hacer énfasis, ¿cierto?, en todo lo que ya sabemos, a pesar de que estemos vacunados, a pesar, ¿cierto?, de que las personas pueden pensar, ¿cierto?, que ya tuvieron una vez COVID y que ya no van a tener de nuevo, o que están vacunados, están protegidos. Eso no es así. Por lo tanto, tenemos que pensar, aprender a vivir, ¿cierto?, como yo lo estoy diciendo desde el principio de la pandemia, en modo COVID. Tenemos que tener claridad de que el COVID es parte de nuestras vidas.
Doctor Rivera, usted ha hecho mención, ya ha comentado ejemplos de gente que ha llegado en condiciones muy complicadas de salud y que han dicho que sencillamente no nos hemos o no se han vacunado porque no han querido. Yo quiero consultarle a usted qué mirada tiene respecto de este proceso que se ha destacado en el país y Chile es mirado a nivel mundial que ha tenido una vacunación exitosa. Pero aparentemente hasta la primera vacuna. Es evidente, nosotros diariamente recorrimos los vacunatorios y están mucho más vacíos que en la primera vacuna. ¿Qué nos pasó ahí? ¿Nos relajamos nuevamente? Y lamentablemente todavía no habían estudios. La semana pasada salió el primer estudio de vacunas en Chile, ¿no es cierto? En la cual claramente manifiestan que una dosis no es suficiente para lograr protección efectiva, sobre todo con la vacuna Sinovac, pero con la Pfizer es lo mismo, digamos. El estudio es con la Sinovac, pero con la Pfizer es exactamente lo mismo, que en el fondo una vacuna no es suficiente y tal vez ahí entre que hubo una mala comunicación y que la gente también entendió lo que quería entender, porque en el fondo todos queremos agarrar algo como de esperanza, ¿no es cierto? Es decir, tengo la vacuna, estamos listos, salgamos de nuevo a hacer nuestra vida, y eso lamentablemente no es así. Se necesitan las 2 dosis y al menos 14 días después de la segunda dosis para estar total, bueno, no total, pero en el fondo sí protegidos, digamos. Y eso es importante también, que en el fondo el comunicar que primero que se necesitan las 2 dosis, luego que necesita un espacio de tiempo para que actúe la segunda dosis, y después que eso, protección no es 100%, digamos, para ningún medicamento, ningún insumo médico ni tratamiento, la efectividad o eficacia es 100%, digamos, o eficiencia, digamos. Entonces, en el fondo, esas cosas la comunidad no la ha entendido, o también no la ha querido entender, porque yo soy testigo de que muchas veces se dice en la televisión, ¿no es cierto? Todos hemos sido testigos de eso, pero la verdad, como dice la doctora, también hay una fatiga pandémica, y el proceso de vacunación en Chile es muy exitoso, no es que sea poco exitoso, es muy exitoso. Actualmente casi 8 millones de personas con una vacuna, casi 6 millones con la segunda vacuna. En el fondo nosotros antes, en enero, ni pensar esto, digamos, recién estábamos empezando a vacunar y estamos en abril y llevamos 8 millones, o sea, eso es súper destacable, pero como dices tú, Miguel Ángel, la capacidad, tenemos que mantener la capacidad de estar en alerta, como dicen ahora, estar en alerta, y poder transmitir que esta enfermedad no solamente afecta a la gente de edad mayor, ¿no es cierto?, más de 60 años, sino que también a las edades, entre comillas, jóvenes, ¿no es cierto?, entre 50, 40, 30 o 20, ¿no es cierto?, y que esas personas necesitan vacunarse de la misma forma. Por eso es que es tan importante lo que tú dices, que la gente no vaya por su segunda dosis, o la gente más joven no vaya por su primera dosis. Eso lamentablemente es muy malo, y hay que reforzar que la necesitan, digamos, y que probablemente en el futuro, no digo que ahora, este año es importante vacunarnos la mayor cantidad posible, en el futuro va a ser necesario tal vez otra dosis, y afortunadamente estas vacunas Sinovac tienen cierta eficacia ya comprobada con la cepa brasileña. Hay pequeños estudios que sí lo nombran, pero la cepa brasileña tiene la capacidad de contagiar más. Entonces, como dicen los colegas, si uno no cumple con los hábitos de evitar este virus, que son ventilación cuando uno estamos, ¿no es cierto?, reunidos, y que por alguna razón tenemos que reunirnos, lo principal es ventilar y usar mascarilla, digamos. Y por supuesto que el lavado de manos y la desinfección de superficies, pero eso es lo que tenemos que entender. La vacunación por sí sola no es efectiva. Se necesita una unión de estos dos métodos, digamos, que lo que dice la doctora Rodríguez, ¿no es cierto?, y la vacunación. Mientras no tengamos un porcentaje alto de la población vacunada, que es mayor al que tenemos ahora, nosotros no vamos a salir de ningún pozo, digamos. Y eso es muy importante de decirle a la gente. Sigan vacunándose. Es muy importante que sigan vacunándose, independiente de la edad que tengan. Actualmente estamos, creo que a los 47 años de vacunación, de la asistencia a los vacunatorios, están vacunando ese grupo etario. Y por supuesto que todos los que van detrás que no son vacunados, muy importante, vacúnense. Nosotros, gracias a la vacuna, los personal de salud, ¿no es cierto?, prácticamente los médicos muy pocos nos hemos enfermado, pero no es solamente estar vacunado y atender a la gente.
es estar vacunado, usar la mascarilla, usar el lavamanos. Si nosotros podemos hacer eso, por supuesto que la gente igual puede, digamos, y eso es importante transmitir. Las imágenes de Jorge Guaragán muestran el momento en que llegó la primera vacuna aquí a la Araucanía. Y quiero aprovechar de preguntarle al presidente del Colegio Médico, Marco Cuminado, en este momento tan difícil, el gobierno ha dicho, se ha tenido que adaptar camas de cirugía, traspasarlas a camas críticas, lo que ha significado también que el personal profesional y técnico tenga que recibir capacitación especial. ¿Eso se ha dado acá en la Araucanía? ¿Ustedes han recibido la capacitación para enfrentar situaciones de atención en camas críticas? Han habido situaciones, momentos en los cuales hemos tenido que recurrir y apoyar a nuestros colegas que están trabajando en los sectores COVID. En la primera ola, muchos de nosotros, incluso los que trabajábamos con niños, nos trasladamos de servicio y nos fuimos a trabajar, no sin miedo, ¿cierto? Porque en lo personal yo, por ejemplo, hacía como 20 años que no veía a un adulto. Entonces, sí, se ha hecho eso. Han habido, digamos, intentos de llegar elementos a la gente que va a ayudar. Entiendo que ahora en este proceso en Temuco de nuevo se está llamando a una etapa de voluntarios para poder cambiar, digamos, de área de trabajo y trabajar con los pacientes COVID. Y bueno, los grupos que reciben a estos colegas con poca experticia en adultos, con poca experticia en COVID, yo no sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, que es una cuestión que no deja de ser preocupante, ¿no es cierto? O sea, si usted, ¿no es cierto?, tiene una cirugía compleja, usted va a querer que siempre que lo opere el cirujano con más expertise en el tema. Así es. Y acá estamos, ¿no es cierto?, cambiando roles por necesidad, porque es como una cultura casi de guerra, ¿ya? Entonces, a pesar de que han habido, ¿no es cierto?, etapas y cursos y capacitaciones específicas en algunas áreas, el Colegio Médico a nivel nacional diseñó ahora un curso online que está circulando fuertemente entre los colegas, que es de muy buen nivel, y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva también ha hecho cursos en la primera ola, que están ahora, esos cursos están disponibles, en donde muchos colegas se han formado a través de esa vía, ¿no es cierto?, reforzado conocimientos que no tenían porque ellos trabajaban en otras cosas. Entonces, no es lo ideal, ¿no es cierto? Cuando no hay nada más que hacer, no queda otra que cambiar de rol, y los pacientes que ven pediatría, no sé, pues, los colegas que trabajan en otras especialidades. Yo entiendo que hay hospitales donde muchos colegas que trabajan, no sé, en dermatología, oftalmología, cirugía, pasan visitas diariamente por los pacientes COVID. Entonces, eso es así, es una realidad hoy que no es ideal y que suena como muy romántico, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacerlo, todo lo que se nos pida lo vamos a hacer cuando sea necesario, pero la verdad es que no es lo ideal, y eso es algo que tenemos que transmitir, porque eso, ¿no es cierto?, está mostrando lo compleja que está la situación al interior de los hospitales. Así es, quiero ir en línea recta ya al cierre de este especial de Araucanía 360, revisando algunos comentarios y consultas. Doctora, me dice Dina Novoa, ¿qué pasa que hay vacunas para personas obesas en Angol que no tienen la edad de 32 años? Según no se pueden vacunar, no sé, dice, ¿hasta cuándo será? ¿Hay alguna respuesta para eso, doctora? Bueno, yo no tengo información. De hecho, las personas que de 32 años aún todavía no les llega el momento de vacunarse. Ya sí se han vacunado a las personas crónicas, ya, y sí se ha considerado la obesidad dentro de las enfermedades crónicas. Ya más antecedentes no tengo, no se me ha comunicado a mí por lo menos algo respecto a eso. Bueno, René Insunza dice, el comercio establecido trabaja de acuerdo a los protocolos entregados por el MinSal y fiscalizados por funcionarios de salud. Pero ¿quién controla y fiscaliza a los vendedores ambulantes y en especial a los que venden comida en las calles sin documentación sanitaria? Bueno, el tema de los ambulantes es un problema severo porque nosotros los fiscalizamos durante mucho tiempo y actualmente la municipalidad los ha autorizado. Entonces, nosotros llega un momento en que ya las competencias, ¿cierto?, de salud no podemos ir más allá frente a otra autoridad comunal.
La verdad es que esas son contradicciones que ocurren fundamentalmente con las autoridades locales de gobierno, pero para nosotros como salud esa situación es un problema muy, muy complejo porque nos neutraliza desde el punto de vista de las competencias. Los vendedores ambulantes no debieran estar en la calle. Ujú. Miguel Ángel, Sí, por favor. sí, sobre eso, mira, nosotros vemos con mucha preocupación esto que están mencionando recién, pero esto también tiene una explicación que es bastante más compleja y que tiene que ver un poco con el perfil que tiene nuestra población, nuestra comunidad en términos de la formalidad de sus trabajos. Y lo que ha ocurrido y lo que ha quedado al descubierto durante este periodo es que mucha gente no tiene trabajos estables, no tiene trabajos formales, no tiene contratos. Y por esa vía tú escuchas diariamente, y nuestros pacientes nos cuentan, ¿no es cierto? No, los médicos habitualmente tenemos muy buena relación con la comunidad porque en los hospitales nosotros hablamos con nuestra gente, con nuestros pacientes, con los papás Tienen de el nuestros cara a cara. pacientes. Exactamente, en el día a día. Y ellos llegan, hoy día, cuando hacíamos policlínico hace unos días atrás todavía, gente que venía de Curarrehue, de sectores lejanos, y nos contaban sus peripecias para poder llegar a un control. Y ahí uno escucha que dice, oye, yo me quedé sin trabajo y estoy vendiendo Kuchen. Y voy a vender Kuchen a tal Así es. parte. O salgo y compré, no sé, incluso gente que vende cosas de ellos, ¿no es cierto? Que juntan cachureos y los van a vender. Porque su situación económica está complicada. Yo creo que es un tema súper complejo y yo creo que probablemente el tema del comercio establecido versus el comercio informal, que siempre ha existido y que es un tema que hay que resolver, ¿no es cierto?, en condiciones normales, en pandemia, refleja lo complejo que está la estructura social de nuestro país y en nuestra región particularmente. Nuestra región es una región pobre y mucha gente tiene que sobrevivir a través de ese mecanismo de vender y arreglárselas como pueden. ¿Mm? Sin lugar a dudas, ha quedado en evidencia lo mejor y lo peor de nuestro país y particularmente aquí en la Araucanía. Doctor Rivera, yo quiero agradecerle, dejarle unos minutos para que usted también nos entregue su mensaje. Nos ha dejado claro que visitar una cama crítica no es un paseo, no es una oportunidad para disfrutar, al contrario, es simplemente salvar la vida. Claro, o sea, son muchos mensajes que uno quisiera transmitir, pero un fundamental es que como equipo de salud nosotros estamos dispuestos a asumir, un equipo médico, ¿no es cierto?, de salud, a asumir todos los sacrificios hasta donde podamos, digamos, y eso lo vamos a seguir haciendo, como dice el doctor Cuminao, independiente que sea uno infectólogo, el doctor es cirujano pediatra, y eso es transversal a todos los médicos y el equipo de salud. Eso no es la discusión. Yo creo que la discusión aquí es que necesitamos que la comunidad tome conciencia de que esta enfermedad dejó de afectar solamente a las personas mayores, está afectando a personas muy jóvenes, más jóvenes, digamos, lo que la gente comúnmente piensa. Hay personas de 19, 18, 20 y tantos años que han estado hospitalizadas, también hemos tenido embarazadas, y eso es algo muy lamentable en el fondo. Que la gente piense que tiene una falsa seguridad por ser joven. La verdad que eso ya no es así. Probablemente tiene que ver con que se relajó mucho las personas, también tiene que ver con las variantes que mencionan por ahí, que en el fondo las cepas, estas extrañas variantes, afectan más a la gente joven y ahí esta gente joven tiene mayor posibilidad de caer a la UCI, así que, o al hospital, ni siquiera a la UCI, al hospital. Es muy lamentable ver el sufrimiento de la gente. Nosotros, ojalá, por supuesto que en la UCI siempre va a estar llena porque nosotros queremos atender a la mayor cantidad de gente, a veces nos traen pacientes de otros lados, no importa, pero en el fondo ojalá uno quisiera ver disminuir esta tasa de sufrimiento en el fondo, no solamente de los pacientes, sino que también de sus familias. Esto yo creo que hay que transmitir que la indolencia de las personas afecta no solamente a los pacientes mayores, sino que también a los pacientes jóvenes. Todos tenemos que cuidarnos, incluidos nosotros, aunque estemos vacunados, igual tenemos que cuidarnos. Y ese es uno de los mensajes principales. Para posterior a la pandemia, probablemente, como dicen, va a haber mucho que hacer. Nosotros vamos a estar ahí también disponibles para lo que haya que hacer, pero yo creo que aquí es momento de exigir a nuestras autoridades que en ese momento estén, que se actúen sobre los determinantes de la salud de forma efectiva. O sea, la gente yo creo que no sabe, digamos, pero cuando uno evalúa qué es lo que más tiene efecto en la salud, invertir en las instituciones
crear nuevos hospitales o invertir en que las personas puedan llegar más fácil a los hospitales, puedan tener mayor acceso al ejercicio para que puedan no ser obesos o a la comida saludable. Eso es lo que tiene más impacto y eso es lo que uno tiene que exigir para que en el futuro, porque van a haber otras pandemias. A mí me tocó enfrentar la pandemia del H1N1, ahora me toca enfrentar esta pandemia del COVID, probablemente después va a venir otra. La única forma de que nosotros hagamos, digamos, frente a las enfermedades que nos afectan de buena manera es pedirle a nuestras autoridades que inviertan mejor en salud. No digo que no haya que construir hospitales, sino que en el fondo a la señora Juanita que vive en el campo hay que construir un buen camino para que vaya al hospital. A Pedrito que tiene obesidad, ¿no es cierto?, está en una escuela rural, hay que darle la posibilidad de que haga ejercicio y que coma una dieta saludable dentro de la condición que él tiene. La única forma de prevenir estas enfermedades va a ser bajar un poco nuestra indolencia, ¿no es cierto?, como sociedad y pedir a las autoridades que inviertan mejor en salud. Interesante mensaje, porque escuchaba cuál es la mejor medicina contra el COVID, precisamente hacer ejercicio, comida sana y dormir, que es muy importante también para el descanso de nuestro cuerpo. Presidente del Colegio Médico, evidentemente ustedes hoy día son la primera línea entre tanto especialista, entre tanto funcionario, entre tanto hombre de blanco. Bueno, ahora ya no andan tan de blanco, hay celeste y otros colores, pero que han tenido mucha pega y que me imagino, doctor, ustedes también, el cansancio es parte ya de la vida y que afecta a la familia. Así es, así es. Bueno, hay muchas historias tristes. Yo creo que vamos a tener en algún momento instancias para poder contar estas historias que hoy día se están generando. Historias que nos hacen, muchas veces nos emocionan, que tienen que ver con el sufrimiento humano, como dice Gonzalo, que tiene que ver con la soledad que tienen los pacientes COVID, que muchas veces mueren solos y que tienen que ser llevados a sus lugares, ¿no es cierto?, donde se van a quedar para siempre solos. Y yo creo que he escuchado muchos comentarios de colegas que dicen: yo he visto muchas cosas en mi vida, muchas cosas, he visto morirse gente de muchas cosas, pero nunca pensé que iba a haber algo tan terrible como lo que está pasando ahora. Y esos comentarios te marcan, porque es una necesidad enorme de nosotros de poder transmitir eso a la población, de cómo el día a día de los colegas que están trabajando en estas unidades críticas es realmente un drama. Y esto nos han acusado, ¿no es cierto?, de ser alarmistas, de tratar ¿no es cierto?, de crear una situación un poco exagerada, pero no es así. Yo creo que incluso nos hemos quedado cortos en la transmisión. Han habido pérdidas, ¿no es cierto? Hemos perdido colegas, hemos perdido miembros de los equipos de salud. Hay como 90 personas fallecidas por COVID en la pelea, digamos, de miembros del equipo de salud. Hay como alrededor de 20 médicos que fallecieron también en esto. Y por cierto, muchos colegas cambiaron sus hábitos, su lugar de residencia, para evitar contagiar a su familia. Esas son las historias no contadas y que probablemente en este momento... como nos han dicho, yo en las redes sociales de repente uno escucha cosas como dicen: oye, pero si para eso estudiaron. Es una cuestión que a mí me genera. Claro, nosotros no estamos aquí para reclamar por lo que nos tocó, nosotros estamos aquí para decir que vamos a hacer la pega y no tenemos problema. Pero sin duda que esto va a repercutir en la salud mental de la gente que está trabajando adentro, en la salud física, en las familias, pero sin duda alguna. Y vamos a tener que hacernos cargo de eso también, como parte de las secuelas que vienen de esta pandemia. Entonces, yo aprovecho de saludar a todos los colegas y a todos los miembros de los equipos de salud que están trabajando en la región en este momento, porque en este momento te aseguro que, y Gonzalo lo sabe, en este momento más de algún drama está viviéndose absolutamente en un centro hospitalario, y es terrible, es súper duro eso. No nos queda ninguna duda. Quiero cerrar y agradeciendo la gentileza de ustedes tres, la doctora Gloria Rodríguez, el doctor Marcos Cuminado y a Gonzalo Rivera, facultativo del Hospital Hernán Enríquez, con este comentario que me hace Eugenio Carilao, agradeciendo el programa. Un gran saludo y agradecimiento a todo el personal médico. La primera línea, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, quedaron chicas con nuestros médicos y médicas, dice, agradeciendo el esfuerzo de todos ustedes. Una vez más, gracias por estar aquí, dándonos a conocer la realidad que se está viviendo en Temuco y en la región, y donde todos tenemos
algo que decir. La autoprotección es lo más importante mientras esta pandemia esté presente ahí en la casa, en la salida de la calle, en cualquier momento, y esperamos así no sea, podamos nosotros ser víctimas de esta verdadera pandemia que está ahí con nosotros quedándose en la Araucanía. Muchas gracias a todos y hasta cualquier momento.